Hemos vuelto. Ajá, hemos vuelto. Efectivamente. Espera que le pongo aquí el vídeo. Uy, Pablo, el vídeo. No A salen. ver, no sale el vídeo. No A ver sale. si... A ver, ahora sí. Ahora sí. Ahora. Ahora sí. Y son las 18, las 17 donde yo vivo. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo webinar. Bienvenidos a un nuevo webinar de SiteGround. Estamos en estos días probando pues, una nueva forma de hacerlos, que es en días seguidos. Como sabéis, normalmente hacíamos 1 o 2 al mes. Ahora estamos haciendo, a partir de ahora haremos cerca de 6 al mes, en tandas de 3 seguidos. Así, bueno, pues no nos echaréis tanto de menos, los que nos echéis de menos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Ayer estábamos con Fernando Tellado hablando de trucos y consejos antes, durante y después de la instalación de WordPress. Y hoy nos vamos con un tema, bueno, que en el fondo también tiene que ver, porque estamos todos en el mismo ecosistema, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Y tan interesante como que en este momento la mitad de este país, España, está trabajando con esta disciplina que es el teletrabajo o trabajando desde casa, home working, teleoficina, como queráis llamarle. Bueno, para los que venís por primera vez a este webinar, os voy a indicar unas breves instrucciones. Es muy sencillo. Solamente tenéis que poneros delante del monitor o de la tele y disfrutarlo. Pero si queréis saludar, tenéis un chat ahí a la derecha. Hola, ¿qué tal? Como dicen por aquí, saludos desde Valencia, desde Málaga, desde Monterrey. ¡Ay, madre mía, el norte de México! Sí, señor. Y después, si queréis hacer preguntas, cosa que os recomiendo mucho, porque hoy contamos con gente que de esto sabe mucho. Tenéis una opción en la parte inferior que se llama Ask a Question. Ahí directamente hacéis clic y ponéis vuestras preguntas. También, si veis que alguna pregunta es la misma que la vuestra, la podéis votar e iremos contestando al final, bueno, al final, más o menos un poquito después de la mitad del webinar, empezaremos a contestarlas. Los otros tres, o si se la dirigís a alguien en particular, pues es a alguien en particular. ¿Vale? Entonces recordémoslo. Chat para saludar, hola, ¿qué tal? Jajaja, jiji, muy bien. El Ask a Question para vuestras preguntas y el resto lo vais a tener en la pantalla. Hoy tenemos un lujazo de webinar porque nos acompañan personas muy queridas por SiteGround, personas que tienen que ver con nosotros además, que nos acompañan en nuestro viaje, que son, pues eso, que también personas que tienen su negocio online, que saben mucho de esto porque llevan muchos años trabajando desde casa. Y nadie mejor que ellos para dar nuestros consejos. Yo también, desde el punto de vista corporativo, empresarial, desde el punto de vista de SiteGround, que tenemos también nuestra experiencia, la mía personal y la de la compañía en teletrabajo, para intentar que esto sea pues, lo más divertido posible. Venimos a aprender y a divertirnos. Y bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a ver si aparecemos los 4 en pantalla y antes de... ahí estamos. Sí. Y antes de empezar la presentación, normalmente empezamos con la presentación y luego ya nos presentamos, pero hoy yo creo que es un día especial porque es un panel de discusión prácticamente, ¿no? Y quería presentaros a Luis y Laura de Japonismo. Hola. Hola. Y a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias con Y, ¿verdad? Pablo Iglesias con Y, ¿verdad? No, cuidado. Pablo Iglesias con Y, todo junto, es la marca personal. Exactamente. Mi nombre es Pablo F. Iglesias, pero bueno, para que no me confundáis con otro, que seguramente estoy pensando muchos. Muy bien, pues yo mismo, que soy José Ramón, Country Manager de SiteGround. Luego vamos a dedicar unos minutos a hablar de cada uno de ellos porque todos estamos interesados en saber por qué están aquí ahora, cómo han llegado aquí, por qué tienen estos negocios online y cómo lo han hecho. Y todo esto desde el punto del teletrabajo invertiremos estos minutos de nuestro tiempo en recibir esta valiosísima información. Sin más, voy a haceros una pequeña introducción a todos sobre una pequeña visión del teletrabajo. Os voy a comentar, bueno, algunas cosillas, más que nada para que sirvan de introducción al tema de hoy. La Organización Mundial del Trabajo, pues, lo define como una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o las propias instalaciones, fábricas, separando al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo, que esto es una parte importante, y la última, y cómo la nueva tecnología hace posible esta separación
facilitando la comunicación. El teletrabajo, tal y como lo conocemos en este momento, no sería posible si no fuera por los avances tecnológicos. ¿Es algo que suena moderno? Bueno, sí, puede que suene moderno, pero realmente no lo es. Esto nació cuando yo tenía un añito. Jack Mills fue el padre del teletrabajo. Este señor era un directivo en una aseguradora y, por supuesto, cómo no, en un tiempo de crisis, cómo no, porque es cuando parece que la humanidad espabila un poquito más, ideó una forma de, primero, pues no tener que obligar a los trabajadores a ir a coger el coche, gastar gasolina para ir a sus puestos de trabajo. Y en aquel momento lo que ideó era un sistema de terminales que se conectaban a un sistema central para que ellos pudiesen trabajar desde donde estuviesen. Y, por supuesto, esto no podía haber sido de otra forma si no hubiese sido por esa tecnología, ese punto de terminal, ¿no? Que empezó a iniciarse en aquel momento. En Europa ahora mismo, pues a la cabeza tenemos países como Finlandia y como Holanda. Esta estadística que he sacado de expansión.com, de Statista, bueno, hace referencia a los puestos de trabajo que son puro teletrabajo, es decir, que no es mixto. Si las estadísticas aludiesen a un sistema mixto, como por ejemplo el que yo disfruto, subiríamos bastante las cifras y creo que situarían a Dinamarca, también un país del norte, como cabeza en toda Europa por encima del 30% de todos sus puestos de trabajo. Ahora mismo la verdad es que es un poco complicado calcular cuál es la masa laboral, la masa de fuerza trabajadora que en este momento está trabajando desde casa, pero me imagino que en cuanto salgan las primeras estadísticas quedaremos bastante impresionados porque el coronavirus nos ha hecho, desde luego, refugiarnos en casa. Nosotros, España, en este momento, pues estamos en un porcentaje del 4,3%, que, bueno, teletrabajo puro, como os decía. Estos son en 2018. Sin embargo, ya en 2019, fijaos que estábamos en el 7,9, es decir, hubo un aumento bastante significativo en nuestra actividad de teletrabajo. Las comunidades autónomas que están a la cabeza en teletrabajo son Galicia, ahí, Forte Galicia, Extremadura y, en último lugar, también hay que tener en cuenta a qué se dedica el gran porcentaje de la masa laboral, ¿no? Recordemos que donde yo vivo, aquí en Arinaga, en Canarias, prácticamente la gran mayoría de la fuerza trabajadora está en el mundo de la hostelería, que en este momento pues, lo está pasando bastante mal. Bueno, como empresario, como responsable de una compañía como SiteGround, ¿qué puedo decir yo del teletrabajo? ¿Qué puedo decir yo? Bueno, para empezar, yo empecé en 2012 a hacer esto y para mí fue el primer valor como empleado fue la flexibilidad. Ahora que lo veo como directivo, veo que la gente, bueno, pues tiene esa facultad de poder estirar, disminuir o cambiar el horario de trabajo a su gusto y además es un indicador de que la compañía tiene dotes para poder afrontar retos como una transformación digital, que parece algo sencillo, pero es bastante complejo cuando vienes de un mundo que es muy clásico, ¿no? El apunte empresarial segundo, por supuesto, es la conciliación. Yo creo que este es el primero prácticamente para todo el mundo, pero desde el punto de vista empresarial es darle a los trabajadores esa oportunidad de poder tener un poquito más de vida personal, porque es necesaria para que la otra vida, la profesional, funcione mucho mejor, sin ninguna duda. He de decir también que el teletrabajo es un arma perfecta para luchar contra el absentismo. Somos dueños de nuestro propio tiempo, de nuestros horarios y tenemos que cumplir unos objetivos y unos proyectos. Esto ayuda a que esa flexibilidad, nuestro horario, contribuyan a que el absentismo sea menor en empresas que ponen en marcha el teletrabajo. Disminuye la rotación, por supuesto. Es decir, este es también uno de los más importantes, sobre todo cuando hablamos de puestos o departamentos como puede ser atención al cliente. La rotación es uno de los peores males a los que se puede enfrentar una compañía, porque implica que un nuevo empleado hay que formarle. Tiene que pasar ese periodo de transición hasta que comienza a operar de forma correcta. Se evita muchísima rotación, se baja muchísimo el cambio de personal gracias al teletrabajo. No deja de ser, al final, una cuestión de confianza. Es algo que viene desde arriba, por decirlo así, no desde la dirección de la compañía. Y contratas ya no personas por las hard skills o por sus conocimientos, su carrera o tal. Ya empiezas a buscar personas que tienen unas
soft skills, unas aptitudes determinadas. No solo que se adecuan al teletrabajo, sino realmente al tipo de persona que estás buscando, porque necesitas establecer una relación de confianza con el empleado. ¿Significa esto que hay empresas que desconfían de sus empleados porque están teletrabajando? No lo sé. No, al menos no sé en nuestro caso. Si no hubiese esa confianza, pues lógicamente no tendríamos ni estos resultados ni este clima interno. Y, por supuesto, algo fundamental, esto va para los departamentos de recursos humanos. Ya no tenemos que ceñirnos a la ciudad o provincia en la que vivimos. Ya buscamos el talento allá donde esté. Gracias al teletrabajo, si, bueno, pues la persona que se adecua al puesto que estás buscando está en Noruega, en Kuala Lumpur, en Rabo de Galo o en Monterrey, pues ya puedes ir a por ellos. Directamente lo contratas, porque ya no existe un lugar. Aquí en Las Palmas, os cuento una anécdota, hay, bueno, pues un grupo de nómadas digitales, que ya son cerca de 1000 personas, que se reúnen al menos una vez al mes en un bar para tomar algo y contar sus aventuras. Son personas que trabajan desde su casa, pero para compañías que están a miles de kilómetros. Y ellos tienen, cuando vas a sus eventos, el Nomad City, que se celebra aquí en Las Palmas, que es un momentazo, es genial, una vez vi una frase que me llamó la atención. Una responsable de recursos humanos de estas compañías comentó que en 2025 las oficinas no serían un lugar. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque quizás tengas razón. Dentro de 4, 5, 6 años, el concepto de oficina, lugar en el que nos juntamos todos para trabajar y desarrollar nuestra actividad, posiblemente ya no sea un lugar físico, sino que sea virtual. Aquí os dejo una pequeña foto me imagino, el día a día de muchos de vosotros. Esta es una reunión del grupo de operaciones de Work and Europe a través de Zoom. Me imagino que, como muchos de vosotros, el día a día es a partir de esto. Pero al final no somos más que personas. Somos que, aunque nos manejemos muy bien en Internet, llevemos años teletrabajando, al final necesitamos cositas como esta, ¿verdad? Que nos demos cariño entre nosotros, que nos veamos, que que compartamos lo mismo que hacemos virtualmente, pero en persona. Esta es una comida del equipo de marketing de SiteGround, en un team building. Que nos juntemos al menos una vez al año, toda la empresa, para que podamos compartir cosas, pasarlo bien, y sobre todo por eso, porque al final, por lo menos aquí, sobre todo en los países latinos, nos encanta el contacto, nos encantan los eventos, nos encanta salir juntos. En el norte de Europa dicen que la cosa no es tan fuerte, este sentimiento, pero lógicamente sí que existe. Y al final lo que buscan nuestros empleados y lo que buscamos nosotros es, pues, estar todos juntos, pasarlo bien, y el teletrabajo es una forma de poder aprovechar estos momentos mucho mejor, porque son momentos en los que te vuelves a juntar cuando el trabajo fluye mejor y las cosas se hacen de otra forma. Nos enfrentamos en este momento a tipos de directivos que todavía tienen esa cultura de trabajo presencial, muy típico aquí en España, muy típica. Es la empresa arquetipo española es así. Todos aquí hasta que el horario termine o el jefe se vaya y además te quiere ver, ¿no? o la jefa. Y eso choca tan absolutamente con la cultura del teletrabajo que me temo que este tipo de empresas van a llevar muy mal lo último que añado aquí, que es la transformación digital. Ese concepto tan manido, tan usado, que todos lo hemos oído como 200.000 veces durante los 2 últimos años. Yo creo que al final el teletrabajo es una parte importante de todo esto, porque una compañía que incorpora el teletrabajo a su disciplina, a su día a día, está mucho mejor preparada, desde luego, muchísimo mejor preparada para afrontar una transformación digital verdadera y al 100% que estas empresas que todavía están ancladas en el pasado. Y digo el pasado porque las ventajas del teletrabajo son para tus empleados. Y si son para tus empleados, lo son también para tus beneficios. O sea que espero que, lamentablemente por esta epidemia, pero espero que esta experiencia que están teniendo en este momento muchas compañías en España les sirva para abrir los ojos y ver que no es que sea el futuro, es el presente. Y bueno, y ahora ya dejo yo de hablar. Aquí os dejo un poquito de SiteGround para que podáis conectaros en redes sociales con su Twitter, su canal de Facebook, de YouTube y de Instagram. Bueno, espero que os haya gustado.
En fin, este era mi resumen y ahora vamos a lo importante. Ahora vamos a lo importante, que es poder hablar con estas maravillosas personas que tengo aquí conmigo. Y que, bueno, no sé por dónde empezar, pero yo creo que sería bueno que cada uno de vosotros os presentaseis. Y empezando, por supuesto, por Laura. Laura, dinos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy Laura, trabajo en Japonismo, japonismo.com, es una web relacionada con Japón, viajes y cultura japonesa. Y bueno, realmente soy licenciada en traducción, así que comencé a teletrabajar como traductora primero y ahora pues 100% con Japonismo. Fantástico, fantástico. Don Luis, por favor. Pues yo también trabajo en Japonismo. En mi caso, yo soy ingeniero de teleco y he trabajado durante muchos años en empresas pues muy grandes, no solamente en España, sino también internacionalmente, pues en Vodafone, entre Madrid y Düsseldorf, y pasé 3 años en Londres trabajando para Google y, bueno, lo dejé todo para dedicarme a japonismo. Fantástico, fantástico. Pablo, cuéntanos. Buenas, bueno, yo me llamo Pablo, soy consultor, me dedico a la consultoría de presencia digital y reputación online. Básicamente, en la agencia ayudamos a empresas a aparecer en Internet, saber cómo vender en Internet y también a profesionales o empresas que han tenido algún problema, alguna crisis reputacional o algo que les está haciendo que pierdan pues su capacidad de hacer negocios. Fantástico. Bueno, una cosa, coincidís, que no sé si la sabéis, pero ambos habéis escrito libros. Los tres. Sí, sí. Los tres sois escritores, cada uno de un tema diferente. Entiendo que vosotros dos de japonismo, sobre Japón, y tú de ciencia ficción, que te tengo muy calado. Sí. De hecho, que si queréis lo comentamos luego, pero ahora estoy aprovechando un poco de bypass para intentar acabar el siguiente libro, que es una trilogía de fantasía rollo El Señor de los Anillos. Qué telita, ya lo verás. Pues es tan extenso como todos los libros del Señor de los Anillos, tienes para rato. Sí. 700 algo páginas llevo ya, así que... ¡Wow! Vaya trabajo, vaya trabajo. Bueno, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? Empezamos, si quieres, contigo, Pablo. Es decir, ¿cómo ha sido tu vida laboral? ¿Cuáles fueron tus comienzos? ¿Y qué es lo que al final te ha llevado a tener tu propio negocio, hacerlo desde casa y en este caso, relacionado con el teletrabajo? Cuéntanos. Vale, bueno, yo por no contaros todo, porque si no estaríamos aquí hablando demasiado tiempo y aburriríamos a la gente que nos está escuchando, yo creo que hay 2 momentos cumbre que además van muy relacionados con por qué di este paso, ¿no? El primero es que cuando acabé la carrera, entré a trabajar en Telefónica, en I+D, para un proyecto. De aquella intentábamos vencer a Android como sistema operativo móvil con un sistema operativo que se llamaba Firefox OS. Bueno, está claro que no lo conseguimos, Android sigue estando ahí, pero bueno, la cosa es que estuvimos en ese proyecto. Yo realmente, a mí me pagaba Telefónica, pero el equipo con el que trabajaba era el equipo de Mozilla. Y supongo que los que lo conozcáis bueno, Mozilla es una empresa que funciona mucho mediante teletrabajo y tiene repartidos por todo el mundo la gente, ¿no? Entonces a mí me chocaba mucho que me obligaran o que me recomendaran que estuviera en la oficina cuando realmente yo las reuniones las hacía siempre online. O sea, mis compañeros de trabajo estaban en Taipei, estaban en San Francisco, estaban en cualquier sitio menos en Madrid, justo. Bueno, estuvimos ahí peleando, al final conseguí que ir solo 2 veces por semana. Y una vez que se terminó el proyecto, me dijeron si me interesaba renovar para la pata de ciberseguridad. En aquel momento se llamaba Telefónica Seguridad a secas, fue lo que más adelante era Eleven Pass, que está Chema Alonso y tal, ¿no? Y me salió esa oportunidad y me acuerdo de una reunión que tuve con un directivo en el que me preguntó: Pablo, tú si quieres estás dentro, lo único que piensas si de verdad esto es lo que quieres para ti, ¿eh? Y eso me hizo pensar mucho, porque claro, el trabajo en Telefónica Seguridad, por lo menos el que me tocaba a mí, iba a ser un trabajo de oficina y quizás para ese momento de vida en el que estaba,
prefería otra cosa. Entonces, bueno, me salió otra oportunidad para trabajar también de ciberseguridad como externo para el BBVA y ahí empecé mi andadura un poco teletrabajando. Además, me permitía compaginarlo con otros trabajos y demás, ¿no? Este fue uno de esos momentos cumbres, ¿no?, en mi vida profesional. Y el segundo, que quizás tenga un poco que ver con la historia de Luis, me invitaron a mí y a otros 15, creo que éramos 14 o 15 jóvenes emprendedores, estábamos gente que venía de montar startups y tal. Nos invitó Telefónica a participar en lo que llamaron la primera misión tecnológica a Silicon Valley. Era una forma como para representar el emprendimiento español. Entonces, bueno, estuvimos visitando diferentes empresas y una de ellas precisamente era Google, ¿no? Mountain View. Yo, claro, uno de mis sueños era trabajar para Google. Y claro, ver lo que tienen ahí montado, pues bueno, ya os podéis hacer una idea. A mí, por ejemplo, una cosa que me encantaba era el hecho de ver que prácticamente a cualquier hora del día tienes cocineros que te preparan la comida que tú quieras a diferentes partes del mundo. A mí que me encanta comer, claro, digo, esto es increíble. Pero es verdad que el estar allí y el ver el estilo de vida que llevan, que tiene cosas increíbles, pero también es súper exigente, me hizo recapacitar y decir, mira, pues quizás lo mismo de antes, ¿no? Para el momento de vida en el que estoy, lo que prefiero es tener un trabajo más humilde, por así decir, ganar menos dinero, pero poder trabajar desde cualquier lado. Así que, bueno, yo creo que son esos dos momentos, ¿no?, en los que decidí, ya os digo, desde casi el principio, desde que empecé a trabajar, siempre he intentado tirar a hacer el teletrabajo y nada más que vi la oportunidad de montarme por mi cuenta, pues ahí que fui, vamos. Fantástico, Pablo. Muchas gracias. Es muy interesante. Sobre todo porque es cierto, necesitas verlo. Muchas veces para darte cuenta de algo que, bueno, es que si no lo tienes delante, si no tienes esa experiencia, es complejo imaginárselo siquiera. Vosotros dos, no sé si hacerlo por separado. Empiece él, ¿eh? Sí, bueno, si queréis empiezo. Empieza tú, Luis, si quieres. En mi caso, el tema del teletrabajo, bueno, ya hace ya unos cuantos años, en 2008, empecé a hacer un curso de fotografía online, ¿no? Creé los contenidos, los subí y tenía que, bueno, pues tutorizar a los alumnos, ¿no? Corregirles los ejercicios y esto, pues, unas cuantas veces cada trimestre, ¿no? Entonces, fue una primera experiencia también realizando una tarea relativamente sencilla, ¿no? Laboral, a distancia, ¿no? Pero luego, sobre todo en mi caso, fue cuando nos mudamos a Londres, cuando me fui a trabajar a Google, porque parecido a lo que ha dicho Pablo, yo estaba con mi equipo allí y tenía reuniones con mi jefa, tenía reuniones con mis compañeros, pero mi equipo estaba distribuido entre Singapur, Nueva York y Londres. A veces teníamos contacto con ingenieros en Tokio y en Mountain View y San Francisco, así que prácticamente todas las reuniones que yo hacía eran siempre por videoconferencia y estaba súper acostumbrado. Además, nosotros en nuestro equipo allí en Londres teletrabajábamos todos los viernes, ¿no? Entonces, el viernes nos íbamos a casa, así yo podía llevar a nuestro hijo al cole, luego lo iba a recogerle también, ¿no? Pues era una manera también de ir poco a poco con esto del teletrabajo, ¿no? Y pareció también a lo que ha dicho Pablo, al final, gracias a que en Google, ¿no?, vi que había mucha gente, ¿no?, que se lanzaba mucho a la piscina a la hora de montar su propia empresa y esto, ¿no? También porque cuando estás en una empresa así, ¿no?, con comida gratis a todas horas, alguien que te hace lo que quieras, ¿no?, con cine en la terraza que teníamos de vez en cuando y estas cosas, pues dices, es que no me voy a ir a otra cosa que sea peor, ¿no? Entonces dices, si me voy de aquí es para hacer algo mío que me motive y en lo que quiera dedicar todos mis esfuerzos, ¿no? Aunque no sea evidentemente ni una empresa tan grande, ¿no?, ni los ingresos tan grandes, ¿no? Pero fue un poco lo que me dio la seguridad de que estaba haciendo algo bien, ¿no? Muy bien. Jolín, veo que aquí está todo conectado, ¿eh? Aquí está todo conectado. Claro. Laura, ¿qué te pasó a ti también? Bueno, evidentemente, yo tengo dos momentos clave, ¿no? Empecé a teletrabajar justo cuando acabé la carrera, hace muchísimos años. Como he dicho, soy traductora, entonces es bastante habitual empezar como traductor autónomo, ¿no?
Y empecé a trabajar en casa y sí es verdad que en ese momento no lo llevé nada bien. Aprendí mucho de que hice las cosas muy mal, creo. No tenía vida, realmente. Me pasaba el día trabajando, tenía los horarios, un desastre. Entonces me fui a trabajar por cuenta ajena, oficina, no hice absolutamente nada de teletrabajo hasta que nos mudamos a Londres y ahí es cuando empecé a teletrabajar y a pesar de que a lo mejor no era la situación ideal, no tenía un despacho en casa, trabajaba en la mesa del comedor, pero la cosa funcionó muchísimo mejor y dije, ostras, esto realmente es lo que quiero hacer, ¿no? Y así estuve los 3 años que estuvimos en Londres, mientras Luis estaba en Google, yo ya estaba en casa teletrabajando a tope, al máximo, y fue un poco gracias a eso también que al final decidimos los dos que, bueno, que él podía dejar Google y lanzarnos. Gracias a eso vimos, ¿no?, que Japonismo pues, podía funcionar como, exacto, como negocio. Como medio de vida. Fantástico. Eso. Bueno, al final todos estáis, en este caso, estáis condicionados porque en un momento determinado tomáis una decisión y empezáis vuestros propios negocios y actividad profesional haciéndolo además desde casa, haciendo teletrabajo. No, posiblemente este no sea el caso de todo el mundo que nos está escuchando. Primero porque a lo mejor nos está escuchando gente que durante esta época de pandemia han sido obligados a teletrabajar y otros que a lo mejor han entrado a trabajar en compañías en las que se teletrabaja. En todo caso, todo esto depende muchísimo de la tecnología, depende de qué tenemos a nuestra disposición para poner esta actividad en marcha. A ver, contándonos un poquito del hardware que tenéis. ¿Qué pensáis vosotros que es lo mínimo para poner en marcha bueno, pues un teletrabajo a ver, en unas condiciones, yo no digo mínimas, porque el mínimo al final va a depender posiblemente de lo que necesite cada persona y cada puesto. Pero vosotros, ¿qué pensáis que es, y esto lo abro a todos, qué pensáis que es el requerimiento mínimo, ¿no? ¿Qué necesitáis para teletrabajar desde el punto de vista, en este caso, del equipo? Pues nosotros, sobre todo, ¿no?, una buena conexión a Internet. Básico. Que es básico, ¿no? Nosotros tenemos fibra 600, que da bastante juego. Y luego, pues, tenemos, claro, pues equipos cada uno, ¿no? Equipos de escritorio. Laura trabaja con un iMac, yo con un Mac Mini. Luego tenemos también portátiles, porque, claro, nuestro trabajo además es un poco particular, ¿no? Porque incluso aunque estemos viajando por Japón, ¿no?, para generar contenido, seguimos teniendo un montón de lectores que tienen dudas y que necesitan seguir, con los que necesitamos seguir en contacto, ¿no? Entonces, cuando viajamos nos llevamos también los portátiles. Tenemos también móviles, claro, con buenas pantallas, buenas cámaras, porque también necesitamos hacer fotos, trabajar con ellos. Entonces, al final, nuestra estrategia es multipantalla, sobre todo. Claro. Claro. ¿Y tú, Pablo? Porque tú además haces más cosas, ¿no? Me imagino que sí, bueno, equipo... Claro. Yo de hardware tengo de todo, o sea, eso tranquilos. De hecho, si veis cómo tengo todo esto lleno de cachivaches, pero bueno, básicamente lo mínimo, por supuesto, es una conexión a Internet. Ojo, que estabais comentando antes de que es importante que tengáis una conexión muy buena. Yo también lo creía hasta que me vine a vivir a un pueblo de Madrid, en el que no llega nada de conexión y, oye, se vive igualmente, ¿eh? Nosotros, ahora mismo, para que os hagáis una idea, nuestra conexión a Internet es esto. O sea, es la conexión 4G, porque cuando nos mudamos nos dijeron que en este pueblo lo único que llegaba era DSL, máximo 12 megas. 12 megas de subida, 1 de bajada, o sea, perdón, al revés, 12 de bajada, 1 de subida, que claro, o sea, eso sí que estás muy limitado. Aún así se puede hacer cosas, pero bueno. Sí, bueno. Y tardaban cerca de 2 meses en ponérnoslo. O sea, una cosa... Surrealista. Sí. Y nada, y decidimos probar. Es verdad que, o sea, la casa tiene 3 pisos al final y para poder dar conectividad a todo lo he montado con un sistema con el Google Wi-Fi y bueno, está bastante optimizado, pero
pero bueno, que la conexión que nos llega es conexión 4G. Y aún así, bueno, estáis viendo que hacemos directos. Elia también trabaja, la tengo en el despacho de al lado y también está trabajando, o sea que bueno, no es perfecto, por supuesto, yo prefiero también 600 megas simétricos por fibra, pero bueno, si no hay posibilidad, que sepáis que también se puede trabajar con algo menos. Y de dispositivos, a ver, lo mínimo es tener un smartphone. O sea, ahora mismo, por supuesto, no se trabaja igual, pero la amplia mayoría de las cosas que hacemos las podemos hacer desde el móvil. De hecho, yo una de las cosas que recomiendo, y me consta que Moncho ha estado trabajando bastante con ello, es el iPad. Que mira que no soy mucho de Apple, de hecho yo trabajo desde Windows, desde un portátil Lenovo de gama alta, pero el nuevo iPad, incluso el iPad básico, no digo el iPad Pro, que ya es una locura, pero el iPad más básico, con el teclado que viene el de ellos, te sale al final por unos 500 euros y sinceramente es en calidad-precio casi del mejor portátil que puedes tener. O sea, trabajas muy bien, por supuesto tiene sus limitaciones, esto no cabe duda, pero vaya, un portátil de 500 euros no te da las mismas facilidades para trabajar que lo que te puede dar eso, por velocidad y por seguridad y todo. Sí. Lo que pasa es que nos depende, yo creo, Mon, también, ¿no, Pablo, de los requisitos de cada negocio, ¿no? Porque aquí ya entra en las necesidades de cada uno, ¿no? Nosotros tenemos una gran necesidad de contenido audiovisual, ¿no? Yo voy con cámaras y varios objetivos a Japón. El último verano, por ejemplo, el año pasado, volví con 16.000 fotos, ¿no? En RAW, necesito procesarlas y tal, y aunque incluso tengo iPad, ¿eh? No, déjalo. No, para iPad, pero claro, necesito además pantalla grande para ver la foto, procesarla, no sé qué. Claro. Laura monta vídeos, ¿no? Con Final Cut. Entonces, bueno, en nuestro caso sí que le dedicamos bastante tiempo cuando estamos en casa, ¿no? Dentro del despacho con los ordenadores de sobremesa. Claro, yo la duda... En mi caso igual, empecé hasta hace un poquito, para ser exactos, el lunes, yo he estado trabajando con un iPad Pro, pero he dejado de trabajar con un iPad Pro porque esto que estoy haciendo ahora, no lo puedo hacer con el iPad y no es por el iPad, es porque Crowdcast no tiene una aplicación definida y que me permita hacer lo que estoy haciendo ahora con un Mac Mini, en este caso. Pero vamos, que con el iPad he estado trabajando meses, o sea, no necesito el portátil, sobre todo porque lo mío es documentación. Gran parte de todo lo que yo hago es documentación, hacer presentaciones, revisar documentos, correo electrónico, redes sociales, y la verdad es que no necesito un programa de edición de vídeo, no necesito un programa de edición de imágenes, porque no es la parte a la que yo me dedico de la empresa. Claro, en mi caso es que yo puedo trabajar hasta con el móvil si me descuido. No es práctico, ¿vale? Pero con un iPad perfectamente. Y he dejado de trabajar con el iPad precisamente por esto, por hacer los webinars, que si no, estaría con el iPad tranquilamente. Claro, yo de hecho una duda que tenía, y desde que me cambié de iPad lo he estado probando, era el tema de programar, porque tampoco tengo que estar programando todo el día. Mi trabajo, afortunadamente, si de algo me sirvió trabajar en I+D de Telefónica es para darme cuenta que hay muchos mejores desarrolladores que yo. Entonces, siempre que hay que hacer un trabajo puro de desarrollo, intento externalizarlo. Pero sí que me toca a veces hacer cosillas, ¿no? Y es más complicado, o sea, estás más limitado, pero igualmente se puede hacer. O sea, que bueno, se puede trabajar. De todas formas, por supuesto, yo aquí tengo el portátil conectado a una pantalla ultra panorámica. O sea, la calidad de trabajo, la productividad es mucho mejor trabajando desde escritorio, sin lugar a dudas. Vamos. Bueno, entonces estamos hablando de que necesitamos una buena conexión a Internet, o lo mejor posible. Pablo está trabajando con una conexión 4G, por lo tanto es bastante poco probable que no se pueda teletrabajar por temas de conectividad, lo cual abre otro tema, ¿no? Que es la España vaciada, la España rural, que si se mejorase un poquito más el aspecto de las telecomunicaciones, quizás habría una oportunidad diferente para todas estas poblaciones. Desde luego, sin ninguna duda,
sería un buen reclamo para que gente que vive en la ciudad y está un poco hastiada de ese estilo de vida se pudiese ir a un sitio no tan lejos para poder iniciar una actividad. Estamos hablando de, bueno, pues unos equipos básicos al final. Es decir, para teletrabajar, en cuanto a hardware, necesitamos, y en este caso un servicio de conectividad, es simplemente tener un portátil, un iPad, un smartphone, una tablet, una conexión a internet y ponernos a trabajar. Pero en lo referente al software, porque aquí sí ya hablamos de otra cosa, y aquí seguro que los tres en algo coincidiremos, pero cada uno va a decir lo suyo y esto es súper interesante. En cuanto a software y en cuanto a servicios en la nube, ¿qué estáis utilizando vosotros? Pues nosotros, y no, quizás es no por costumbre, ¿no? De mis años en Google, utilizamos mucho Google Docs. Totalmente. Lo tenemos todo ahí, sobre todo porque, o sea, compartir documentos, ¿no? Que pesen un montón, ¿no? No tiene ningún sentido cuando puedes compartir un enlace a un documento que lo podemos abrir los dos a la vez, podemos retocarlo a la vez, etcétera. De hecho, utilizamos mucho, ¿no? El Google Spreadsheet, pues para hacer toda la auditoría de contenidos de japonismo, ¿no? Marcamos ahí, pues, todos los contenidos que tenemos, ¿no? Pues el rating de la URL, el número de enlaces entrantes y tal, y así vemos, ¿no? qué contenidos funcionan mejor, ¿no? Las visitas, etcétera, y con eso pues vamos trabajando, ¿no? Y como los cambios que hacemos en ese documento los vemos en tiempo real los dos, pues bueno, yo ya sé que si uno sale en verdes, que ya está gestionado, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y por ejemplo, cuando hemos escrito el libro, pues ha sido lo mismo, era un Google Doc. Íbamos ahí escribiendo y, oye, es que ya he terminado el capítulo tal, yo ya lo veía, pues yo me ponía haciendo un cambio. O sea, y mira que estamos el uno al lado del otro, ¿no? En la misma habitación, estamos enfrente, pero al final incluso hasta nos hablamos por Hangouts, ¿no? En lugar de... Totalmente. Está con su música y si tenemos que decirnos algo, pues Hangouts. Es cierto, es Google Docs para todo, solo en esta casa para todo. Claro, claro que sí. Pablo, ¿qué tienes tú? Sí, yo tampoco me voy a diferenciar mucho. Es verdad que utilizo más, a mí a título personal me gusta más Office 365, el de Microsoft, pero mi día a día utilizo muchísimo G Suite y de hecho para muchos clientes y muchos proyectos lo implementamos. O sea, esto que hablábamos antes, ¿no? De la transformación digital, ¿no? De muchas pymes, que el primer paso obvio que es, oye, cambia tu correo, ponte un correo en la nube y trabaja de forma colaborativa. Lo habitual es que lo hagamos con G Suite. O sea que en eso estoy totalmente de acuerdo. Para proyectos colaborativos, en el momento en que hay otra persona más al menos, la capacidad de estar modificando las cosas en tiempo real y que la otra lo vea, o sea, a mí me parece increíble. Sí. Después, bueno, de software, hombre, creo que hay uno que conocemos todos que se llama WordPress. No sé si os suena de algo. No sé de algo. WordPress. Creo que pasamos un poco de tiempo dentro de su plataforma y bueno, la suite Adobe, por ejemplo, para todo lo que es edición de vídeo, yo soy de Premiere, aunque sé que Final Cut es mucho más sencillo y todo esto, pero bueno, en su día me metí con Premiere y ahí estoy. Photoshop, todo eso para la gestión de gráficos, vamos. Coincido completamente en lo de Google Apps, Google Docs, G Suite, sobre todo desde el punto de vista del proveedor de hosting, porque últimamente cada vez menos es cierto, pero nos llega el típico despacho de arquitectos y de abogados con buzones de correo de 20 gigas que acumulan el correo con sus ficheros adjuntos desde el año 2007. Entonces se acuerdan del cambio cuando tienen que hacer una migración. Claro. Entonces, cuando hay que migrar 20 gigas de un buzón de correo, entonces es cuando dicen, a lo mejor es que tenemos que cambiar de sistema a buenas horas, pero es cierto, al final, compartición documental, en este caso documentos de texto, presentaciones, hojas de cálculo, nos pasa igual en SiteGround. Nosotros tenemos una configuración que es la que usamos prácticamente todos los que estamos en el equipo, que es Slack para comunicaciones internas, y Google Apps, G Suite para todo lo relacionado con documentos, etc. Mira que tenemos nuestro propio sistema de correo
como somos un proveedor de hosting, pero es que la parte de compartición documental para nosotros es absolutamente necesaria y completamente necesaria. Bueno, hemos hablado un poquito de hardware, un poquito de software. Al final coincidimos todos en que la compartición documental, una buena conexión a Internet, lo mejor posible, un equipo básico para realizar nuestras tareas administrativas, más que nada. Hablamos ahora también de que un sistema de compartición documental de forma que todos podamos tener acceso a esas documentaciones, mensajería instantánea cuando trabajamos en equipos. Y ahora yo creo que una de las más importantes, y a ver qué me decís de vuestra opinión, es, en este caso hablamos de qué se necesita aquí para trabajar mentalmente, para teletrabajar y poder tener una organización y un desempeño correctos. ¿Creéis que todo el mundo sirve para teletrabajar? Primero. Yo creo que sí, me tiro a la piscina. Yo creo que sí, pero hay que estar dispuesto a ello. Es decir, para mí lo que funciona mejor es ponerte un horario, ponerte unas rutinas. No, teletrabajar no es estoy en casa y trabajo. No, es voy a la oficina, aunque tu oficina sea la mesa del comedor, da igual, ¿no? Da igual al final donde estés. Si tienes un despacho, evidentemente vas a estar mucho mejor. Pero es ponerte unos horarios, ponerte unas metas un poco diarias o al menos semanales de proyectos, de cosas que tienes que terminar, que tienes que hacer y sobre todo mantener esos horarios, ¿no? No solo porque estás en casa, no es, ay, mira, ahora me apetece ver una serie de televisión. No es eso, ¿no? Estás en horario laboral, pues estás trabajando, ¿no? Yo creo que eso, si mantienes un poco eso, creo que todo el mundo es capaz de trabajar en casa. El problema es que a veces se ve el teletrabajo, si no lo hacemos como algo rutinario, como parte de nuestra rutina del día a día, puede ser algo distinto y, claro, pierdes esa rutina, ¿no? Empiezas a dispersarte y a no seguir ese horario que deberías seguir, ¿no? Para mí, el horario es fundamental. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Al final el teletrabajo yo creo que una de las ventajas es la flexibilidad que tiene, ¿no? Pero bien entendida, o sea, no es eso, no es me voy a tocar las narices aprovechando que no me ve nadie, ¿no? Pero precisamente porque tiene la flexibilidad, también, claro, a mí me ha resultado relativamente fácil porque yo venía de una empresa en la que también había mucha flexibilidad, incluso aunque estuviera presencialmente en la oficina, ¿no? Me podía subir, por ejemplo, a la última planta de donde yo estaba, tomarme un café y había una zona, un lounge con sofás y a veces la gente se tumbaba ahí y se echaba una mini siesta y tal, ¿no? Entonces, al final tú tienes unas tareas, ¿no? O sea, es algo meritocrático o algo orientado a resultados, ¿no? No es tanto presencialismo, ¿no? Lo que tú comentabas antes, ¿no? De estos jefes que buscan que estés en la oficina a todas horas hasta que ellos se van, sino, bueno, tú tienes unos objetivos de negocio y tienes que cumplirlos, ¿no? Entonces, el cómo te gestiones tú el tiempo mientras lo hagas da un poco igual, ¿no? Entonces, es un poco también lo que intentamos, ¿no? Empezar por la mañana, pues eso, ¿no? En el despacho con unas rutinas claras. Tenemos una serie de tareas que queremos hacer a lo largo de la semana y vamos trabajando y cuando si no estamos concentrados y nos apetece levantarnos, pues bueno, te levantas y haces otra cosa, pero luego, claro, pues luego le dedicas todas las horas que necesites. Claro, lo recomiendas en todo caso, ¿no? Pablo, ¿cómo lo ves? Yo voy a ir para decir lo contrario, ¿no? El pues problema... claro, sí. El problema que veo, o sea, los que estamos aquí es verdad que a ver, llevamos tiempo y además creo que tenemos esa maduración, entenderme maduración por la capacidad de ser ordenado, ¿no? De tener una metodología que yo lamentablemente no veo en muchos trabajadores. O sea, y me refiero cuando el proyecto no es tuyo, ¿eh? Porque, bueno, si es tuyo y encima no trabajas, a ver, ahí no hay mucho más que hacer. Pero cuando estás trabajando para una empresa, veo que muchos de los problemas que encontramos al habilitar sistemas de transformación digital, o sea, ya no solo de teletrabajo, sino la opción de poder teletrabajar, es que la gente es menos productiva. Y lo es precisamente por lo que estaba comentando Laura, ¿no? Que al final no son capaces de o elegir la zona, saber marcarse los tiempos, entender que teletrabajar no es estoy aquí y ahora voy a la nevera, cojo algo y ahora voy a sacar al perro y tal. Es trabajar igualmente, pero tu oficina la tienes en casa.
Y esto cuesta bastante instalarlo dentro de una organización. A nivel personal, pues por supuesto, o sea, yo de hecho tengo clarísimo que soy mucho menos productivo en una oficina. Pero lo sé, o sea, lo he comprobado, porque estoy en la oficina, está la gente por ahí y a mí lo que me apetece es, oye, ir a hablar con uno, ¿cómo vas con esto? No sé qué tal. Y al final pierdo tiempo. En cambio, cuando estoy en casa, ella muchas veces se parte el culo porque estoy autista totalmente, o sea, no me entero. Estoy trabajando, estoy escribiendo, me dice algo y hasta se enfada. ¿Qué? ¿No me contestas? Y yo, es que ni te oigo. Entonces, bueno, depende un poco de la mentalidad con la que vaya cada persona. Yo coincido contigo, Pablo, coincido contigo en que se requiere A ver, todo el mundo puede teletrabajar. Todo el mundo puede teletrabajar. Ahora, esto es como tocar la batería. Tú puedes tocar la batería o tocar la batería de puta madre, con perdón de la censura. Es decir, al final todos tenemos un perfil de personalidad. Yo lo sé porque a mí personalmente me cuesta. La mayor lucha es contra mí mismo. Si no fuera porque, bueno, pues porque estoy en una buena compañía, que me ha enseñado bien y que tengo herramientas, formación y todo lo que necesito para hacerlo bien, yo reconozco que a mí me hubiese sido muy difícil. Me hubiese sido muy difícil. Porque yo suelo trabajar, por ejemplo, de noche. Yo cuando mejor trabajo es a partir de las 12 de la noche. Pero ya no me lo puedo permitir. Porque tengo que estar en el horario con el resto de la gente. Pero me acuerdo cuando comenzaba y no estaba sujeto a un horario, no un horario de oficina, sino a estar en conexión con más gente, sino que teletrabajaba de otra forma, trabajaba, pues eso, de 11 de la noche a 4 de la mañana, feliz. O sea, feliz y además súper concentrado. ¿Por qué? Porque al final el enemigo de todo esto son las interrupciones. Que en una oficina física son muy constantes. Yo soy también de los que interrumpe, ojo, no solo me interrumpen a mí, yo también soy el que va ahí a hurgar con el dedo, pero es sobre todo un tema de constancia, organización y tener eso, sobre todo un sentido de organización, que yo veo que a mi alrededor, afortunadamente, hay gente que es mucho más organizada que yo y también me ayuda en mi desempeño. Y al final se va pegando, o sea, es algo que vas aprendiendo e incorporando. Yo entiendo que para ser un buen teletrabajador, por decirlo así, para poder cumplir esos objetivos que tú te imaginas cuando teletrabajas, que es un horario de trabajo que te permita cumplir tus objetivos, ya no cuento el número de horas. Yo ya no digo nada, porque hay gente que es capaz de hacer en 4 horas lo que yo tardo 5. Y yo hago en 5 lo que hay gente que no es capaz de hacer en 9. Alguien que tenga esa capacidad de organización para poder cumplir esos objetivos del teletrabajo, que es aprovechar esas cosas, esos detalles fuertes del teletrabajo, que es la flexibilidad, el poder estar en casa con tu gente, con tu familia y el poder aprovechar y tener tiempo para ti. Porque yo he tenido épocas de teletrabajo en las que no tenía tiempo para mí y para los demás. Era seguido. Y eso es falta de organización. Yo creo que, como yo, hay muchos más, pero bueno, creo que es una faceta fundamental. Ser organizado. Y si no lo eres, pues hay muchas herramientas y muchas estrategias para poder serlo. Yo lo considero. De lo que has dicho tú, aparte de la organización, una cosa que yo creo que es importante recalcar es lo de las interrupciones, porque incluso aunque trabajes en oficina y demás, es que es eso, ¿no? Como decía Pablo, estás sujeto a tantas interrupciones constantemente que tienes que volver otra vez a reconcentrarte en cuanto has acabado lo que sea, ¿no? Y un truco que nosotros usábamos, por ejemplo, ¿no? Vale, que es válido sobre todo para empresas un poco grandes, evidentemente, ¿no? Cuando tienes compartido el calendario con el resto de compañeros, ¿no? Pues para que pongan las reuniones, era marcarnos, o sea, reservarnos espacio en el calendario, ¿no? Que poníamos do not disturb, ¿no? Entonces nos lo marcábamos como tiempo para nosotros porque queríamos a lo mejor escribir un documento, ¿no? O hacer una propuesta de negocio de algo y tal, ¿no? Entonces te marcabas, te guardabas una hora, ¿no? Pues, por ejemplo, todas las semanas o un par de veces a la semana y así como la gente, el resto de compañeros, ¿no? Utilizan el calendario pues para ver si estás disponible para marcarte una reunión, pues dice, no, aquí no se le puede molestar, ¿no? Entonces, eso puede funcionar, sobre todo eso, si la empresa es un poco grande y funciona de esa manera, ¿no? Con calendarios compartidos. Comentabais antes, Luis y Laura, lo de que vosotros hablabais mediante Hangouts y no me
parece, o sea, nos reímos porque hace gracia, pero a nivel de productividad me parece mucho más sensato que estar interrumpiéndovos. Es decir, igual que yo tengo una cruzada con las llamadas. Los clientes, los típicos que te tienen que llamar para decirte cualquier cosa. Y es como, no, por favor, enviármelo por email, o si es una cosa urgente, pero no va a ser importante, porque no es importante, pasármelo por WhatsApp o pasármelo por algún servicio de mensajería. Pero ya está, o sea, es el email para las cosas importantes y el WhatsApp para lo demás. El molestar con la otra persona hablándole, aunque a ti te venga bien, porque a lo mejor a ti te quita la tarea que tenías, estás haciendo que la otra persona ya no solo se para, sino que luego tiene que volver a recuperar ese flujo de trabajo. Sí, pero aún así hay que educar también, ¿no?, a los compañeros, ¿no?, o a los clientes de que, en el sentido me refiero que incluso con el WhatsApp o con el Hangouts, ¿no?, te respondo cuando puedo, ¿no? Porque a veces este tipo de herramientas, pues como cuando te levantas a hablar con alguien, ¿no? Es como, te he hablado por WhatsApp o por Hangouts, me tienes que responder a los segundos, ¿no? Y si no, inmediata, ¿no? Y si no, te vuelvo otra vez a mandar un segundo WhatsApp, ¿no? Yo ahí quería añadir algo, y tiene que ver también con la forma de trabajar. Me acuerdo al principio que yo era de los que atendía todo aquello que me surgía. Todo aquello que aparecía lo atendía y lo terminaba, porque la mayoría de las tareas es cierto que eran de 4 o 5 minutos. Bueno, venga, pues lo hago. Otra. Entonces, luego pasé al segundo nivel, por decirlo así, hablemos de niveles como si fuera un juego, que es en el momento en que ya reservo zonas de mi día a día en silencio absoluto y sin prestar atención, salvo a 1 o 2 personas, lógicamente, por su escala en la empresa, a las que no les voy a hacer caso. Y ahora yo ya estoy en el tercer, si es que es superior, por decirlo así, pero por lo menos más complejo, en el que ya estoy, al menos en papel, ya no en la agenda, reservando zonas del día para determinadas tareas. De forma que tengo 1 hora y media, dime la hora, ahora tengo 1 hora para este asunto, tal, esto para WordCamp Europe, esto para tal, y llega un momento que vuelvo otra vez al email y sí, abro Slack y veo todo lo que me estás diciendo. Claro. No sé cuál será el siguiente nivel, o cuando me dan tira extra, pero por lo menos así me va funcionando, Muy bien, pues mira, quedan como 10 minutos y tenemos unas cuantas preguntas. Y como os dije y os vaticiné, hay de todo. Pero vamos a ello, porque además son muy interesantes, por supuesto. Mira, Verónica, que creo que también estaba en el de ayer. Hola, Verónica. Vamos a contestar a tu pregunta. Nos hace algo muy concreto sobre algo que vosotros dos, como grupos, como empresa, vosotras 3 como personas, nos pregunta cuáles son los primeros pasos para monetizar un blog. Y si le podéis adelantar algún típico fallo de principiante para poder evitarlo, ¿no?, cuando se empieza con este tipo de actividad. ¿Quién empieza? Venga, aquí hay... Me tiro yo. Mira, el fallo, uno de los que yo he cometido y Verónica, no lo cometas, es el de no empezar desde el principio teniendo algún sistema en el que el usuario se pueda suscribir. Yo tardé, no sé, a lo mejor 2 o 3 años en poner un sistema de suscripción mediante FeedBanner de aquella, o sea, una cosa súper sencilla que funcionaba automáticamente. Y al final, el email marketing, para la gente que tenemos así negocios digitales, es uno de los canales que mejor funciona. Entonces, aunque sea, tú déjalo, lo haces una vez y deja que vaya creciendo esa lista de suscriptores. Y el día de mañana, pues a lo mejor ya te planteas, pues, oye, voy a aprovecharla para hacer algún tipo de estrategia. Pero esto sería una de las cosas que te diría que lo evitaras, ¿no? El no montarlo desde el principio. Y los primeros pasos para monetizar, lo primero es tener una metodología de creación de contenido que más o menos que lo estés haciendo de forma habitual para generar una audiencia. Al final, la mayoría de los sistemas que tenemos de monetización de páginas se basan o en audiencia o en audiencia, básicamente. O tienes mucha audiencia o tienes audiencia de calidad. Es así. Entonces, lo primero es que no pienses únicamente en monetizar. Es decir, los proyectos, la mayoría de las veces se tardan años en empezar a ver beneficios, algo de beneficios siquiera.
pero si lo haces por vocación, vas a aguantar. Y al final te digo que igual que es un camino muy, muy largo y parece que nunca acaba, merece la pena, ¿eh? Yo hace poco, de hecho, publicaba un artículo en el que calculaba lo que gano por escribir un artículo y son 25 euros. Que claro, lo piensas y dices tú, no me merece la pena. O sea, 25 euros por escribir un artículo sin contar el tiempo que tardo en documentarlo es algo de locos. Pero bueno, indirectamente, claro, me puede traer clientes. O sea, hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta y que no son monetización directamente, pero también se notan al final. Muy bien. Luis, Laura. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí. Especialmente en el último punto, totalmente de acuerdo. Creo que es básico no empezar un blog por el simple hecho de querer ganar dinero. Creo que es la manera de comenzar errónea, completamente errónea, ¿no? Ponerle cariño, ponerle mucho tiempo, esfuerzo, trabajar mucho y con el tiempo vendrá la audiencia y con la audiencia vendrá el dinero. Nosotros lo hemos visto además, ¿no? En páginas web también dedicadas a viajes y demás, que se nota que están claramente montadas con un afán de ganar dinero porque los contenidos, o sea, la lectura de los mismos no fluye, está todo lleno de compra aquí, ¿no? De enlaces de afiliación y demás, ¿no? Yo creo que tiene que fluir todo mucho más natural, ¿no? Evidentemente, cuando estás dedicándole mucho tiempo a una pasión, ¿no? Y ves que quieres monetizarlo, la tentación de llenarlo de enlaces y de que la gente te compre, ¿no? De call to action es muy grande, pero al final yo creo que necesitas echarte un paso atrás y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? Al final, tú tienes un medio online y lo que quieres es resolver pues, los problemas de tu audiencia, ¿no? Las intenciones de búsqueda, ¿no? Etcétera, ¿no? Posicionar bien. Entonces, tienes que hablarle a tu audiencia de tú a tú, ¿no? Y de una manera que digas, te estoy resolviendo el problema por el que tú has llegado a mi página, ¿no? Y entonces ya, como vas a tener esa confianza en lo que yo te estoy ofreciendo, lo que te estoy ofreciendo de afiliación va a ser mucho más fácil que lo compres, ¿no? Y de hecho a nosotros es lo que nos funciona y además nos lo dicen los lectores, ¿no? Que, joder, es que cómo me habéis ayudado y no sé qué. Entonces, he contratado esto a través de vosotros para echaros una mano y tal, ¿no? Y al final es lo mejor. Fantástico. Esperamos haberte ayudado, Verónica, con estas respuestas, que además de gente que sabe de esto mucho y que vive esto. Vamos allá con una pregunta que tiene 5 votos. De Francisco Burgos, que nos está preguntando, ¿cuál es la clave para comenzar a llegar a los clientes con una página web completamente nueva? Pues... ¿Hay alguna clave por ahí, truquillo? Que ya sé que atajos no existen, pero no. ¿algún consejo o clave que le podáis decir? Hombre, yo creo que cuando tienes una página nueva, pues un poco, ¿no? Todo mirar las keywords, es decir, ver un poco qué es lo que... O sea, saber muy bien cuál es tu punto fuerte, ¿no? Es decir, en qué eres capaz de escribir mejores cosas que el resto, ¿no? Y ver en qué te puedes diferenciar, pero ver también qué es lo que se está buscando, ¿no? Porque entonces puedes dedicar esas energías iniciales, ¿no? A irte posicionando en aquello que te va a hacer estar arriba, pero luego sobre todo es tiempo. Es tiempo, ¿eh? Tiempo y constancia, ¿no? Y constancia y no perder un poco iba a decir la fe, ¿no? Que suena como muy... La ilusión. Pero es la ilusión. Sí, no, bueno, yo diría lo mismo, básicamente. O sea, incluso, bueno, es lo que le hablan mucho los SEOs, ¿no? De hacer link building, hablar con otros productores de contenido que estén haciendo un contenido parecido y decirles que queréis colaborar, que queréis hacer algún artículo, queréis hacer algún vídeo en su canal para daros a conocer, porque es verdad que lo estábamos comentando, ¿no? De verdad que esto es a largo plazo. O sea, yo creo que los 3 primeros años de mi página no produjo nada directamente. O sea, era tiempo perdido, entre comillas. Pero, claro. Y esto, como me ha pasado a mí, le ha pasado a la gran mayoría. O sea, lo raro es el típico, no sé, un youtuber o tal que te dice, no, yo monté un canal y en 6 meses estoy montando el dólar. Eso no es mentira la mayoría de las veces y si es verdad, es uno entre millones. O sea,
Entonces, no os quedéis con esa idea del emprendedor de éxito que todo lo que toca se transforma en oro, porque eso no existe. Y al final quédate con el que está picando piedra todos los días y al final, de repente, pues le sale para vivir, básicamente. Pero además de todo esto, ¿no? Yo creo que también es importante ser curioso, ¿no? Cuando hablamos de medios online. Y me refiero a curioso, me explico, ¿no? Porque, claro, nosotros somos especialistas en Japón, en cultura japonesa. Evidentemente, ¿no? Si escribimos buen contenido a lo largo de muchos años y somos constantes, es posible que posicionemos bien, ¿no? Pero creo que necesitas ser curioso, ¿no? Y estar, que no te importe dedicar parte del tiempo no solamente a lo que sabes hacer, sino a formarte o a entender un poco cómo funciona el medio online, ¿no? Claro. Pues aunque sea un poquitito de SEO, ¿no? No hace falta ser el mega experto, ¿no? Pero necesitas que esos contenidos que tengas posicionen, ¿no? Necesitas entender un poco cómo cambia el algoritmo de Google, por ejemplo, ¿no? Para ver cómo reorganizas tus contenidos, ¿no? O ver, por ejemplo, qué redes sociales te pueden traer tráfico o no, ¿no? Es decir, necesitas estar un poco al tanto, ¿no? De cómo el mundo digital está pues evolucionando para aplicarlo a tu propio negocio online, porque si simplemente, ¿no? Te dedicas a escribir pensando, ¿no? Lo que muchas veces se dice, el contenido es el rey, ¿no? Es como, pues hombre, a lo mejor el contenido es el rey, pero necesita un reino, ¿no? Y es decir, necesita gente, no sé, es decir, se necesitan muchas cosas alrededor para soportar toda esa estructura. Pico y pala es una mezcla de pico y pala e innovación y adecuarte a tu ecosistema, de forma que todo esté optimizado en cuanto a contenido, resultados y, desde luego, que no es fácil. Pablo, pero sobre todo, nada, un apunte, que no os volváis locos si no sabéis nada de SEO, si no sabéis nada de algoritmos, no os volváis locos. O sea, merece más la pena que hagáis contenido y ya poco a poco irá llegando eso. Sí. Porque lo veo con muchos clientes, ¿no? De consultoría que se vuelven, o sea, se quedan totalmente en blanco. Dicen, no, es que no voy a generar un contenido porque, claro, ¿cómo busco las palabras clave? ¿Qué tengo que hacer aquí? De verdad, el SEO es importante, pero más importante es que escribáis vosotros, que seáis auténticos. Pero al final no es eso, que vaya de la mano, ¿no? Porque cuando tú ves tu propio contenido, ¿no? Ese que te has pasado un montón de horas escribiendo, ¿no? Va generando, o sea, la gente lo va compartiendo, va teniendo comentarios y tal, ¿no? También te va ayudando. De hecho, nosotros empezamos Japonismo en 2006 y de SEO y de posicionamiento y tal sabíamos cero. O sea, no teníamos ni idea de nada. No es que ahora sepamos mucho, ¿no? Pero es poco lo que dice Pablo. Nosotros queríamos escribir, teníamos esa pasión y aunque no tuviéramos ni idea de nada, pues dijimos, vamos adelante y, bueno, pues iremos aprendiendo sobre la marcha. Fantástico. Y al final son los proyectos que funcionan, de hecho. Sí, bueno, puedo decir lo mismo también por SiteGround. Cuando llegamos aquí éramos unos completos desconocidos y mira, pues prácticamente 5 años después, que se dice rápido, han pasado 5 años, madre mía, a base de eso, de crear mucho contenido, de ir a muchos eventos, de aparecer en todas partes, pues la gente ya nos va conociendo un poquito. Y este tipo de cosas, como los webinars, ayudan mucho. Todo se ha dicho. Bueno, Francisco, vaya lección, ¿eh? No está nada mal. Es lo bueno de tener a la gente increíble. ¿Cómo no? Por supuesto. Nos aparecen las primeras preguntas sobre algo que no conocemos de nada. Leo, hace unos pocos días inicié con el desarrollo de WordPress. Por supuesto que en SiteGround. Muchas gracias. Gracias. Como principiante tengo muchas dudas y estos webinars nos sirven de mucho. Ahí estamos. Te habrás suscrito ya al canal de YouTube, ¿verdad? Fíjate todo lo que hay para que aprendas. Puntualmente para este live quiero preguntarles, esta pregunta es para nosotros. ¿Cómo facilitan la comunicación con sus clientes? Sobre todo ahora con la situación del COVID. ¿Tienen alguna herramienta favorita o qué método usan? Bueno, esta es para todos. ¿En los tiempos del COVID os han cambiado en algo en la forma de comunicaros con vuestros clientes? A mí, si te soy sincero, casi me ha venido bien porque ya no me dicen de ir a la oficina. Cuando con los clientes no me dicen, no, oye, ¿podemos vernos presencialmente? No tengo que poner ya la excusa de, bueno, es que si tengo que moverme.
Pero bueno, o sea, en general seguimos más o menos igual, hablando por mensajería, cuando eso, y el email, que es mi canal por lo menos principal de comunicación, y es verdad que quizás con algunos de repente pues han encontrado en la tesitura de tener que utilizar alguna herramienta de videollamada, ¿no? Entonces les tienes que explicar un poco cómo funcionan, pero bueno, no ha habido un cambio muy drástico, en mi caso, vamos, en mi trabajo como consultor. Tampoco. Nosotros en el modo, es decir, herramientas las mismas, todo exactamente igual, pero sí es cierto que hemos cambiado algunas cosas. Había que dejar claro que en nuestro caso el teletrabajar no implicaba una merma en el servicio. Es cierto que nos hemos tenido que adaptar, que no tenemos los mismos tiempos de respuesta y desde aquí le digo a los clientes que tengan por favor un poquito más de paciencia porque eso es una situación especial. Wow. Cosa que los primeros días fue como acusado, pero se ha ido solucionando con el tiempo y ahora estamos haciendo el mismo desempeño que teníamos antes de esta epidemia. O sea, pero sí lo que hemos cambiado ha sido qué comunicamos. Hubo que hacer alguna comunicación especial a este respecto. Un poco pues para tranquilizar a los clientes. Miren, hay pandemia, nos hemos ido todos a casa, nos hemos ido todos a casa, pero esto continúa, no se preocupen, el servicio, la plataforma de Google Cloud, que es donde tenemos los servidores, esto aquí, todo sigue funcionando perfectamente. Bueno, Ricardo, no sé si era por ahí por donde querías que fuesen las respuestas, espero que te haya servido de ayuda en todo caso. Bueno, preguntaba M.A. López que si son seguros los documentos en Google Doc. Sí, claro. Por lo menos en nuestra experiencia, todo está bajo HTTPS, son estancos en cuanto a que tú le das acceso a los documentos a la gente que tú quieres o a nadie, toda la seguridad que merece cualquier tipo de gestor documental, como podría haber en cualquier otro gestor documental online. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a ver, ahora viene el de la seguridad. A ver, depende un poco que entendamos por seguridad, ¿no? Seguro, sí, las herramientas de Google son de las herramientas más seguras que hay en el mercado. Otra cosa es el tema de privacidad y aquí no es un problema de Google, sino es un problema de cómo se utilizan. De hecho, tenemos bastantes problemas con documentos de Google o de otras plataformas que a lo mejor se enlazan en servicios en redes sociales, por ejemplo, de forma pública y esto se indexa en buscadores y, por tanto, esa información que tú lo has publicado seguramente a lo mejor en un grupo para pasarlo a tus compañeros de trabajo o lo que sea, acaban apareciendo públicamente en Internet. No es un problema de seguridad, es un problema de usabilidad, de cómo lo has utilizado tú y de haber hecho un mal uso. Pero bueno, respondiendo un poco a la pregunta, porque muchas veces confundimos términos, ¿no? La privacidad en servicios en la nube es tan privada dependiendo de la confianza que nos pueda dar el proveedor y del uso que demos a esas herramientas. Exactamente. El sistema es tan riguroso como tú lo seas, teniendo una buena base, desde luego. Es como lo de las contraseñas. Nosotros podemos tener un hosting maravilloso, estupendo, increíble, actualizaciones automáticas, cifrado de seguridad, que con que tu contraseña sea admin 1234 o te la dejes escrita en el monitor y te hagas un selfie y lo publiques en Twitter, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros contra eso? Claro. Al final es el rigor con que lo gestionamos. Igual que con los WordPress, tenéis el WordPress puesto en SiteGround y no lo actualizáis y encima le tenéis bloqueado SiteGround para que os haga las actualizaciones. O sea, SiteGround no puede hacer mucho más. No puede hacer mucho más. Ellos lo intentan y van a hacer a nivel de arquitectura que sea lo más seguro posible, pero si vosotros ponéis trabas, de verdad. Sí, es así. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, sí, es un entorno seguro para esa documentación. Bueno, aquí Mireia Liaña nos preguntaba qué herramientas digitales utilizáis para teletrabajar. Yo creo que se respondió. Resumiendo, G Suite, estábamos hablando de toda la plataforma de compartición documental de Google más correo electrónico y herramientas de comunicación tipo Slack y también Pablo hacía mención a Microsoft Office 365. Esperamos haberte ayudado en eso, Mireia. Nos pregunta Jesús, ¿qué recomendaríais para empezar a aprender WordPress? Que se escribe con P mayúscula, Jesús. Gracias.
Es algo que la P mayúscula que aprendes, después de muchos años de WordPress. Sí. Jesús, yo te diría que lo primero que te montes un WordPress, de verdad. Tírate ahí y trastea con ello. Si se rompe, no pasa nada, montas otro y ya está. No, en el hosting no vas a poder romper mucho más que lo que es el propio WordPress. Así Además, es súper fácil montar un WordPress, ¿no? Porque tú contratas el hosting y tienes el botón para que te lo autoinstale, porque yo recuerdo que la primera vez que instalé el WordPress me lo subí yo por FTP, modifiqué el VP Code y fue como, ay, Dios mío, no sé si lo estoy haciendo bien o si estoy rompiendo algo, pero es que ahora es tan fácil. Sí, ahora sí. Es verdad. Antes tenías que pedir la ruta del Perl en no sé qué, en no sé cuánto. Era 2005, 2006, más o menos. Era tela. Pero ahora es eso. Veía el otro día un tuit de alguien que decía, se quejaba de SiteGround porque tardó 20 minutos en instalar un WordPress. Yo me quedé como, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por dónde fuiste? ¿Por dónde te desviaste, no? Porque es una cosa que lleva, pues, 5 minutos, 4 minutos. Sí. O sea, incluso cambiando el prefijo de base de datos, cambiando, o sea, haciendo este tipo de cosas que como mínimo de seguridad ya se pueden hacer. Y son 5 minutos, pero ahora es súper sencillo. Sí, el mejor consejo es ese. Pon en marcha uno y empieza a publicar, a hacer cosas, a instalar los plugins. Exacto, otras 3 minutos. Las funciones que te ofrece de administración, ¿no? Porque al final es la mejor manera de saber qué puedes hacer con WordPress, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar. Dice ahí Lidia de WordPress Costa Rica, pura vida, Lidia. 3 minutos. Bien, los ha contado. 3 minutos, efectivamente. Y ponte a cacharrear, que es como decimos. Ponte a cacharrear, destroza a gusto, vuelve a instalar. Vete a páginas como Ayuda a WordPress, vete a las páginas como, por ejemplo, pabloiglesias.com, que también tiene alguna cosita relacionada en publicación, plugins, etcétera. Japonismo, si te interesa cosas sobre Japón. Pero si te interesa ver una buena estructura de contenidos, si te interesa ver cómo tanto el de Pablo Iglesias como el de Ayuda a WordPress como Japonismo son ejemplos perfectos de estructura de contenidos, de SEO, de los plugins que utilizan. Este tipo de cosas son súper interesantes. Esperamos haberte ayudado, Jesús. Y bien, Antonio, que nos pregunta sobre productividad. Bueno, son casi 10 y 11. Vamos a contestar, pues eso, quedan como, con votos quedan 2 o 3, las contestamos y terminamos. Si no soy productivo teletrabajando, que también ocurre, por supuesto, ¿qué herramientas, plataforma, aplicación, etcétera, ayudan a aumentar la productividad? Venga, aquí cada uno que diga las suyas. Yo utilizaba reminders integrado en Gmail, simplemente para marcarme las tareas que tenía, ¿no? Sobre todo cuando estaba en Google, ¿no? Porque me venían cosas de muchas fuentes diferentes, ¿no? Y era un poco eso, ¿no? Intentar no hacer todo lo que me llegaba cuando me llegaba, sino dejármelo ahí para los momentos en los que decía, bueno, ahora son los momentos de ponerme a trabajar en cosas que no son las mías, sino en las que me están pidiendo, ¿no? Ahora, por suerte, bueno, pues como la empresa es mucho más pequeña, a pesar de lo tecnológico que soy, me gusta lo tradicional, entonces tengo mi libreta con papel y boli y tengo ahí, le dibujo una cajita, ¿no? Al lado, y entonces cuando lo hago, o bien tacho o bien le marco el tic y digo, hala, ya está. Luego también nosotros, por ejemplo, utilizamos una pizarra, tenemos una pizarra en el despacho, ¿no? Donde apuntamos lo más importante que tenemos pendiente, porque así de un solo vistazo, ¿no? Vemos cuáles son las tareas a las que tenemos que dedicarle tiempo y además mola porque en el momento en el que las has hecho, en lugar de borrarlas directamente, al menos durante un día y medio y tal, ¿no? Las tachas ahí con otro color y entonces lo ves y dices, ojo, qué bien, ¿no? Es muy satisfactorio tener una lista y terminarla en el día. Es súper satisfactorio, yo lo reconozco. Pablo o Laura, ¿tú trabajas igual que Luis? Yo sí, en este caso totalmente igual. Tengo por un lado agenda en el que me pongo fechas, ¿no? Deadlines que pueda tener de cosas, están en la agenda siempre, pero es siempre en papel, formato papel. He probado muchísimas aplicaciones y al final lo que a mí me funciona, sintiéndolo mucho, es el papel y boli. Es lo que mejor me va para gestionarme el tiempo, gestionarme todos los proyectos, las cosas pendientes, etcétera. O sea, que en eso estamos de acuerdo. Pablo.
Yo bastante parecido, ¿eh? Utilizo Gmail como la herramienta principal de productividad, entonces sigo un poco esa filosofía del Inbox Zero, que es básicamente que en la bandeja de entrada tiene que haber 0 emails. Si hay algún email, eso significa que hay que hacer algo, es una tarea que tengo pendiente. Si un email me llega, pero no depende de mí, ese email se programa para que llegue más adelante o cuando lo responda la persona adecuada. Y precisamente antes utilizaba servicios externos que se juntaban con Gmail para funcionar, pero es verdad que Google en esto se ha movido bastante bien y ahora mismo con Gmail base, como puedes programar envíos y puedes posponer emails, con esto ya me viene, o sea, me cubre todas las necesidades. Luego, aparte de esto, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Trello. Trello es una herramienta freemium que con la versión gratuita seguramente vais a tener de sobra y al final es una pizarra digital. Tú tienes un tablón de anuncios, por así decir, en el que te vas colocando cosas, por ejemplo, de to do, to done, etcétera, etcétera, y las vas moviendo. Las puedes etiquetar para, si sois un equipo, para saber quién tiene que hacer cada cosa y se puede llevar una lista, una especie de reporting de cómo va cada una de las tareas. Nosotros lo implementamos con algunos proyectos que tienen un poco más de envergadura. En el blog, de hecho, tanto para la parte de desarrollo como la parte de ideas de artículos y demás, lo utilizo yo a nivel personal para mí. Y si no, pues para tomar notas rápidas utilizo Keep, que es otra herramienta de Google. Yo creo que son esas tres las que... Yo uso Trello, dependiendo del equipo. De Google, ¿no? De Gmail, el Keep lo tienes en la barra de la derecha y es súper fácil incorporar las notas a los correos. Exacto. Sí. Yo tengo como una especie de programación de tareas en calendario de fechas máximas de entrega, papel y lápiz y bolígrafo para lo que tengo que hacer en ese día y procuro que el mismo día dejo preparado lo que tengo que hacer al día siguiente, lo necesito como descanso mental, porque con que no escriba lo que tengo que hacer al día siguiente me voy a descansar, a cenar y a dormir y la cabeza no para, o sea, eso sigue y sigue dando vueltas. Yo me lo saco escribiéndolo y luego algo que tengo pendiente de hacer, porque utilizo Trello con algunos equipos que funcionan de maravilla y me encanta porque no se te olvida nada. Y luego está una que quiero manejar y comentaba Lidia de WordPress Costa Rica, que es Asana, que es también como de organización personal. Y ahí, Antonio, te recomiendo que revises lo que dice Ivonne Azcoitia, y que tiene algún curso de organización personal, que es compañero nuestro y que de esto sabe mucho, Ivonne Azcoitia, y puedes ver ahí lo que él comenta sobre Asana y todo esto, y la técnica de Inbox Zero de Pablo, las dos juntas, que se complementan para poder tener un día súper productivo. Muy bien, vamos a contestar la última porque hay una con 2 votos, que es de Manuel Correa. Manuel Correa nos pregunta, si en teletrabajos tenéis que conectar al cliente, ¿qué software soléis usar o recomendáis? AnyDesk, TeamViewer, ¿cuál sería? ¿Alguno está utilizando alguna de estas herramientas? Yo, de hecho, no solo con clientes, sino con mi madre también. O sea, el ordenador de mi madre tiene el TeamViewer instalado y cada vez que me llama, yo ya directamente abro el TeamViewer porque va a ser para algo malo. Hijo, no me funciona el navegador, me ha entrado un virus o lo que sea, cualquier locura, o el ordenador dejó de funcionar. Utilizo eso, TeamViewer. Cualquiera de las otras es totalmente recomendable, vamos. Pero yo, por comodidad, no sé, en su día empecé con él y me pareció cómodo y lo he seguido utilizando. Fantástico. Muy bien. Vosotros, en vuestro caso, no utilizáis nada. Esperamos haberte ayudado, Manuel Correa. Bueno, vamos a terminar el webinar de hoy. No sin antes, por supuesto, agradeceros, Pablo, Luis, Laura, haber estado aquí, compartir este momento con nosotros, un poquito de lo que hacéis, de a qué os dedicáis y de qué forma lo hacéis. De verdad os agradecemos mucho, espero que la audiencia esté tan contenta como yo, que lo estoy, y nada, pues nos vemos en el siguiente webinar. Quería recordaros a los que nos estáis oyendo que tenéis a WordPress España online del 6 al 9 de mayo, no lo olvidéis, es gratuita y en breve van a sacar ya el calendario, el programa del evento, que van a ser un día de Contributor Day
en el que se aprende cómo contribuir a WordPress y 3 días de charlas. 3 días de charlas. Esto es impresionante. Tenéis también el evento Mowomo Online, en el que además creo que Luis estuviste dando una charla, ¿verdad? Antes de ayer, sí. Efectivamente, Mowomo, que se escribe pues prácticamente como suena, pero con W. Mowomo Online, en el que podéis... este es un evento todavía más grande, estamos hablando de 40 días de charlas. Han tirado la casa por la ventana y ahí estamos. Son eventos que nosotros patrocinamos con mucho gusto, que tienen que ver WordPress con WordCamp en España con la comunidad WordPress. Mowomo es una iniciativa más privada, pero dentro del ecosistema de WordPress. Y bueno, poco más. Si queréis despediros de la audiencia, es vuestro momento. Decir alguna palabrita, un hasta luego, chao. Pues nada, que oye, un verdadero placer. Un verdadero placer también haber coincidido con Luis y Laura, que os sigo desde hace tiempo. Y nada, Moncho, a ver cuándo nos volvemos a ver cuándo Claro. vienes a la capital. Esto sí que ya no lo sé. Ay, Dios mío, pero sí, nos vemos la próxima vez que pase por allí, desde luego. Pues con Luis y Laura lo tengo un poco más difícil, que están un poquito más al sur. Nuestro lado también, muchas gracias. Muchas gracias por el ratito. Y gracias también a todos los que habéis estado al otro lado escuchando, preguntando, poniendo mensajes en el chat. La verdad es que es una maravilla. Y lo que hacéis, Mon, aquí con los webinars en SiteGround y todo, bueno, tú sabes que estoy encantado. No es mi primer webinar con vosotros y, bueno, seguro que no será el último. Desde luego, con todos vosotros, además, que tenemos programación ya ahí a puntito de salir. Y si la próxima nos vemos en Japón, ¿no? Ya que decía Pablo de la capital y tal, pues vámonos a Japón, hombre. Oye, mira, yo llevo 3 años esperando para ir y siempre me sale alguna cosa, así que ya está, mira, la excusa perfecta. En cuanto termine cualquier tipo de amenaza que pueda venir de cualquier tipo de epidemia, mi hija y yo nos vamos a ir ahí como locos, porque nos encantaría visitarlo y, madre mía, con vosotros sería un privilegio y un honor, desde luego. Gracias por estar ahí, por compartir las cosas que sabéis y las cosas que hacéis. Nos hace a todos mejores, más sabios y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente webinar dentro de 15 días, que tenemos 3 seguidos. Venga, hablamos. Chao a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego.